Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Dios los bendiga grandemente. Es para mí un motivo de alegría estar con ustedes en esta hora del día, dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Primero que todo le damos gracias a Dios por su amor, le damos gracias a Dios por su misericordia, por sus cuidados, porque a pesar de toda esta situación adversa en la cual nos encontramos hoy en día, el Señor nos ha dado los alimentos, nos ha dado obviamente un techo, nos ha protegido. Y si bien hay muchas personas que están sufriendo, pero si no fuera por la misericordia y el amparo de Dios, estaríamos sufriendo mucho más. Así que damos gracias a Dios y en este momento lo hacemos a través de una oración. ¿Me acompañan, por favor? Querido Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque nos cuidas. Hoy es un día especial, un día maravilloso. Hoy te recordamos como nuestro creador, como el que todo lo hizo. Pero no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Eres nuestro Redentor. Gracias, mil gracias, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás allí, pendiente de lo que necesitamos. Te amamos y queremos glorificarte toda nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos, fieles oyentes que en este momento, Dios, están aquí dispuestos para estudiar tu palabra. Bendice, oh Dios, a todas las madres que día a día luchan por la salvación de sus hijos. Oh Dios, bendice a esos padres que también traen el sustento. Bendice a esos hijos, oh Dios, que están en algún momento de sus vidas en rebeldía. Donde quiera que estén, oh Padre, toca sus corazones y hazles entender que hay un lugar especial para ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis amados, un feliz día para todos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor derrame su gloria sobre cada uno de nosotros. Yo quiero invitarlos, queridos, en este día a abrir sus Biblias en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, si son tan amables, por favor. Y vamos a ubicarnos allí en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 del libro de Jueces. Capítulo 4, el versículo 1 dice lo siguiente. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Antes de seguir leyendo, queridos amigos, quiero entrar en el contexto para ir avanzando en la historia que hoy Dios quiere traer a nuestra vida. Ahod, un hombre que ahí aparece, que una vez que muere los hijos de Dios se tuercen del camino. Pareciera que Ahod era quien dirigía el pueblo y le ayudaba a estar en comunión con Dios. Pero déjame contarte un poquito más de la historia. Cuando tú lees el capítulo 3, el versículo 12, lleva por título Ahod liberta a Israel de Moab. Los moabitas habían proliferado su imperio y su fortaleza sobre el pueblo de Dios. Pero ahí levantó Dios a un hombre valiente, fuerte, un ser humano dispuesto a guerrear, a lucharla. Hoy en día Dios también sigue levantando hombres que estén dispuestos a llevar el estandarte de la fe. Hombres guerreros que no le tengan miedo a ejércitos completos del mal. Y hoy en día Dios sigue manifestando su poder como lo hizo en el pasado, libertando a su pueblo de todas las influencias del enemigo. Porque si hay algo que tenemos que entender, mis queridos, es que estamos en una guerra y esta guerra es real. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Israel, las guerras eran reales también. El bien y el mal se manifestaban, por un lado Dios queriendo proteger a su pueblo, pero por otro lado el enemigo atacando constantemente. Y aunque hoy en día no se ve el derramamiento de sangre, las guerras siguen siendo reales. Tenemos un enemigo que quiere llevarnos cautivos. Un enemigo que quiere destruir nuestros hogares, nuestros matrimonios. Tenemos un enemigo que quiere destruir a nuestros hijos la integridad. Tenemos un enemigo, sí, que quiere destruir la sexualidad. Tenemos un enemigo que quiere acabar con todo lo bueno que hay en tu vida. Lo que el Señor te ha regalado. Porque nada lo hemos conseguido nosotros, todo es por misericordia de Dios. Y tenemos ese enemigo que está dispuesto a derrotarnos. Jesús lo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, mi amado,
tú que estás en este momento escuchando, es importante entender que la guerra es real, aunque no haya derramamiento de sangre. Sí, es una guerra real. Y en ese momento Dios levantó a un hombre que se llamaba Ahot, el cual peleó, luchó, venció y libertó al pueblo de Dios. ¿Será que hoy estás dispuesto a levantarte como ese guerrero? ¿Dispuesto a arrebatarle las almas al enemigo, y comenzando por tu familia, levantando estandartes de la fe? Hoy Dios necesita guerreros como Ahot, guerreros que lleven en alto la bandera de la fe, que no se vendan ni se compren, que se mantengan fieles al deber, así como la brújula se mantiene fiel hacia el norte. Así es, mis amados. Pero sucede y acontece que el ser humano, o mejor dicho, los hijos de Dios, tenemos una memoria de corto alcance. ¿Usted no está viendo todo lo que le ha sucedido cuando usted se aparta de Dios? Me gusta como lo dice el salmista. El salmista lo dice en el Salmo 73, el versículo 25. Déjeme leer para usted. No se trata de que si Dios castigó o Dios no castigó. Me gusta cuando alguien la tiene clara. Y mira lo que dice el salmista. Salmos capítulo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción eres tú, Dios, para siempre. Qué bonita elección. Pero mira lo que dice el versículo 27. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, he decidido acercarme a Dios. Aquí hay una verdad irrefutable, queridos amigos. No hay manera de tirar esto por tierra. La gente piensa que si se aparta de Dios, el Señor le va a castigar. Pues déjeme decirle que no. Sencillamente, lejos de Dios, Él es la luz. Y es como decir que te vas a las tinieblas y ay, Dios apagó su luz. No, tú elegiste las tinieblas. Tú elegiste el mal. Tú elegiste el desastre, la ruina. El salmista por eso dice, el acercarme a ti es lo que yo he elegido, no alejarme de ti. Porque todo aquel que se aleja del Señor, dice la Escritura, perecerá. ¿Qué más quieres si te estás yendo lejos de la vida? Pero tenemos memoria de corto alcance. Incluso hay gente hoy en día en la iglesia que piensa así: mejor me iba en el mundo, mejor era estar allá. Nunca será mejor estar lejos de Dios, nunca, queridos. Y ya conocemos la historia. Hay una frase que yo escribí y es: el que desconoce o el que olvida la historia está obligado a ir cautivo nuevamente. Es decir, cuando desconoces lo que pasó, puedes caer en el mismo error de lo que cayeron nuestros pasados. Y aquí vemos que una vez que este hombre, este legendario, o esta leyenda del tiempo llamado Ahot muere, el pueblo se desordena. Oye, querido amigo, pareciera que muchas veces actuamos es por la presión. Pareciera que nos portamos bien cuando está el pastor. Pareciera que estamos allí bien cuando está el presidente. Pareciera que está bien cuando están los jefes. Pareciera que todo está bien cuando está el esposo. Pareciera que todo está bien cuando está la esposa. Pero ¿y cuando estamos solos? Eso es lo que realmente marca nuestra vida. Si se te diera la oportunidad de hacer lo que tú quisieras sin que se llamara pecado o te juzgaran o te condenaran en esta vida, ¿qué harías? Que te dijeran: eres libre de hacer lo que quieras y no se te llamará malo o pecador por lo que tú hagas. Eres libre. Eso que pensaste es lo que sencillamente eres tú y soy yo. Porque muchas veces actuamos por la presión, porque el otro me está viendo. Pero aquí me muestra que el pueblo de Dios, cuando no tuvo ese líder llamado Ahot, un hombre valiente, ¿sabes qué sucedió? Se fue al barranco, se apartó del Señor. Y la historia se sigue repitiendo, queridos. Pero mira lo que sucede en el versículo 2. Y Jehová vendió al pueblo en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goim, o Haroset Goim, mejor pronunciado. Ahora, mira lo interesante del asunto. Alguien me dijo: mira que el mismo Dios lo vendió. No fue Dios quien le vendió. Es una expresión para entender lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Así como cuando Adán, ¿verdad?, vendió este planeta. No es que le haya hecho un canje, no, sencillamente lo entregó por la basura.
Y aquí aparece el mismo término. Dios vende a su pueblo a un precio de la desobediencia. Un pueblo que no quiso. Y Dios, queridos amigos, muchas veces tiene que prestarse un lenguaje que no es el propio. Es el lenguaje del dolor. Un lenguaje del sufrimiento. Un lenguaje que no es el propio. Porque muchas veces tú y yo solo entendemos con el dolor. Solo entendemos con el látigo, con el azote. ¿Por qué somos así, queridos? Cuando Dios desea llevarte a una dimensión de paz, de salvación. Pero ahí el pueblo comprendió. Y mira lo que dice el versículo 3. Cuando viene el dolor, cuando viene el azote. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel hombre llamado Sisara tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años, tú sabes lo que es eso. Yo tengo 31 años. Es decir, me duele pensar que 20 años de mi vida haya estado oprimido, pero hoy la historia se repite. Tal vez llevamos no 20, tal vez llevamos 30 años esclavizados. Esclavizados por el cigarro, esclavizados por los vicios, esclavizados por la droga, por la promiscuidad, por la infidelidad, esclavizados por tantas cosas inverosímiles de esta vida, fantasías que en realidad no llenan el vacío que hay en el corazón. Y la solución, querido amigo, más que la psicología, más que un psiquiatra, la solución real es clamar a Dios, abrir el corazón, y Dios está dispuesto a operar los milagros necesarios. Alabado sea su nombre. Cuando el pueblo clama, no importa lo que haya hecho, no importa dónde te hayas metido, no importa cómo te hayas hundido, no importa cuán lejos hayas ido, querido, no importa si son 20 años, si son 10, querida mujer, tú que me escuchas en esta hora, no importa qué es lo que hayas hecho, pero si tú tienes la capacidad de clamar a Dios. Mira, cuando el ser humano clama, así tenga el agua en el cuello, Dios está dispuesto a perdonar. Manasés, un rey malo, 55 años azotó al pueblo. Los llevaron preso, iba a morir. Y cuando Manasés iba preso, clamó a Dios. Y dice la Escritura que Dios lo perdonó. Ese es el Dios del amor. El Dios que está dispuesto a perdonar, querido. Mi querida hermana, yo no sé qué es lo que hoy te atormenta. Yo no sé cómo te encuentres en este momento. Tal vez hayas pecado, o mejor dicho, tal vez hayas cometido un pecado de esos que tú dices, ni Dios me perdona. Pero quiero decirte que no importa que el enemigo haya cantado victoria 20 años en tu vida. Lo que importa es que Dios hoy está dispuesto a perdonarte, dispuesto a operar milagros en tu corazón. Y ahora viene la parte central de esta mañana. Mira lo que dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Me gusta, porque si bien Dios levantó a Ot, un hombre maravilloso, extraordinario, y aquí muchos tienen problema, porque hoy en día estamos en una sociedad machista, golpista, y por otro lado el enemigo levanta un movimiento feminista. No se trata de ser machista ni feminista, se trata de que somos criaturas a la imagen y semejanza de Dios. Cada quien cumple un rol importante en esta vida, en esta tierra, seas hombre o seas mujer. Pero muchos han considerado a la mujer un sexo débil. Y aquí la Escritura me dice que había una mujer que gobernaba. Era la que estaba allí, la jueza del momento. Es decir, que así como Ot fue usado por Dios, también la mujer lleva y cumple un rol importante en la obra que el Señor ha dejado en esta tierra. Claro que sí. Y la obra que Dios ha dejado en esta tierra para la mujer comienza en el hogar, queridas. Mis amadas, yo no sé si Dios te ha dado la oportunidad de tener una familia, un hogar, pero por lo menos eres hija, eres hermana y tienes que cumplir un papel importante. Y hoy vamos a ver que la Escritura le abre el compás
para que el machismo sea erradicado de nuestra iglesia, de nuestra vida, del funcionamiento en el cual hoy nos encontramos, porque creemos que las mujeres son incapaces. Y aunque usted no lo diga, pero hoy en día el machismo reina aún dentro de la iglesia. Pero mira, muchos decimos, no, la mujer es el sexo débil. ¿Débil? Por ejemplo, te voy a pasar un dato sencillo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de resistir 45 unidades de dolor. Esto es como 20 huesos partidos al tiempo. No me preguntéis cómo miden eso de unidad, porque no sé. La ciencia dice 45 unidades de dolor y punto. Creo y ya. Pero dice la ciencia que cuando una mujer da a luz, eso se excede gracias a los estrógenos, ¿verdad?, que tiene dentro, que Dios ha colocado en ella. Mira lo que sucede, algo extraordinario, querido. Mira lo que sucede. Esa capacidad se eleva 12 unidades más. Es decir, resiste 57 unidades de dolor. Y todavía tú le llamas débil, machista. Todavía tú la llamas incapaz y que no puede. ¿Qué sería de nosotros si no existieran las damas? Imagínate, venimos al mundo gracias a una de ellas. Y es maravilloso y es extraordinario sentirse amado por esta gema preciosa que Dios ha colocado en nuestra vida. Como lo es nuestra madre, como lo es nuestra esposa, como lo son nuestras hermanas. Entonces no llames más sexo débil. Porque yo cuando me duele algo, la muela, la cabeza, un pie, creo que ya llegó el fin. Pero ellas pueden tener la menstruación, ellas pueden tener dolor de cabeza, pueden tener fiebre, pueden tener cólicos, pueden tener todo y aún siguen levantadas, aún siguen luchando. Entonces ya basta que a través de toda la historia la mujer haya sido pisoteada. Ya basta, queridos. Hay un texto muy famoso y conocido y que a los hombres les encanta. Cuando dice que él es la cabeza del hogar en Efesios 5, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que someterse. Sí, eso nos encanta y decimos, gloria a Dios, aleluya. Pero usted no lee que en el mismo texto dice que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo la amó, como Cristo se entregó. Y ahí es donde entonces ya no nos gusta el asunto. Y yo sé que esto trae problemas, pero tengo que decirlo. Si usted no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, no espere que ella se someta a un patán, a un machista, a un guache. Jamás, jamás. Lamentaciones 3:34 dice que Dios no aprueba que un ser humano pisotee al otro. El 35 dice, Dios no aprueba que se trastorne el derecho y la vida de otros. El Señor no lo aprueba. Entonces aquí no se trata de que si él es superior o ella es superior, no. Dios colocó al hombre como la cabeza del hogar, como el que está allí liderando, pero colocó su ayuda, donde él pueda recostar su hombro, apoyarse, donde puedan abrazarse. Y la mujer tiene que recobrar ese valor y tiene que comenzar por ella misma, por ella misma. Porque las principales machistas no son los hombres, son las mujeres. Usted dirá, ¿y cómo así? Sí, son las mujeres. Mira lo que sucede, querido. Llego yo y me levanto en la iglesia. Y entonces yo digo, hermanos, estoy maravillado de que Dios haya transformado mi vida. Así es. Yo llego a la iglesia y yo digo, mire, Dios transformó mi vida. El Señor me cambió. El Señor, yo era un promiscuo, era un drogadicto, era un loco, era un borracho y Dios hizo un milagro. Y toda la iglesia dice, amén, Dios tiene el poder. Pero si se levanta una mujer y dice, yo antes era una mujer cualquiera, yo me acostaba con un hombre, me acostaba con el marido de otra, y yo era esto, y yo era lo otro, yo tomaba, y Dios me transformó, soy nueva. La iglesia ya no va a decir amén. Y las primeras que comienzan a murmurar son ustedes, mujer. Ustedes son las primeras que comienzan a decir, ay papá, ojalá yo lo llegue a ver con esa mujer. Ojalá sí que esa hermanita lo llegue a invitar a comer. Ojalá, mire que la que es nunca deja de ser. Y comenzamos. Entonces las primeras que tienen que darse el valor como mujer son ustedes, queridas mujeres, queridas madres. Son ustedes las que tienen que reivindicarse a ustedes mismas más que a la sociedad, dignificarse ustedes mismas, amarse ustedes mismas. Son valiosas para Dios y para nosotros también. Pero si no te valoras y el machismo comienza por el lado femenino, no hay muchos cambios que podamos lograr en esta vida. Pero déjame decirte que aquí Dios levantó una mujer que se llamó Débora.
Y aunque el pueblo llevaba 20 años, me gusta porque ella habla con un hombre que se llama Barak y le dice, mira, hay que ir a luchar. Y él le dice, yo voy, pero si tú vas. Ay, mira, supuestamente el fuerte es el hombre. Y ahora dice el versículo 8, él le dijo, si tú vas conmigo yo voy, si no, yo no iré. Este no es el fuerte, pues. Pues déjame decirte que la manera de conseguir el éxito en la vida es con una buena mujer al lado. Que nuestros hijos tengan una buena madre. Y mira lo que dice el versículo 10. Y ella sin miedo le dijo, yo voy, papá, yo voy. Yo voy, pero recuerda que esta victoria nos la dará el Señor. Y qué maravilloso que en una época de esclavitud, en una época donde había consternación, una época de humillación, una época de yugo, una época de 900 carros de hierro, una época terrible, Dios levanta a una mujer, una esposa, una madre, para que vaya y liberte a su pueblo. Yo no sé si tú eres esa Débora hoy en día, pero de seguro que tienes un rol importante en la obra de Dios. Y la historia, queridos amigos, tiene un final interesante. Quiero leer para ustedes un versículo más. Dice que Dios confundió y peleó de tal manera por su pueblo que sus enemigos salieron esparcidos. Y aquel enemigo que durante 20 años se llamaba Sisara salió corriendo, huyendo. Y dice la historia que llegó allí en el versículo 17. Fue a casa de Jael, mujer de Eber Seneo. Aparece otra mujer en escena. Y esta vez no es Débora. Esta vez es Jael. Y la historia termina diciendo que Sisara llegó y ella le preparó algo especial, le dio leche y él tomó leche. Él se acostó a dormir y ella valientemente tomó una estaca y lo mató. Y la historia termina diciendo, y la mano de los hijos de Israel se endureció más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron por completo. Dos mujeres marcaron la historia en la época de los jueces, Débora y Jael. Dos madres que reconocieron el rol que tenían. Ninguna criticó a la otra, ninguna se señaló con la otra, las dos cumplieron su rol. Débora por un lado siendo la jueza y Jael la que ejecutó la justicia divina, dándole fin a la vida de un enemigo que durante 20 años había quebrantado al pueblo de Dios. No hay enemigo que se resista cuando Dios se levanta. Tal vez lo que necesitas en tu vida es la valentía y el poder del Espíritu Santo para levantarte con fervor, con vigor y destruir a esos enemigos que se han levantado como valientes durante años en tu vida. Y Dios libertó al pueblo. Y pareciera que la historia ha terminado. Aprendimos que la mujer tiene fuerza, tiene un rol. Tú no eres menos que nadie. El ser mamá es un rol de los más importantes en la vida. Tienes que cuidar de los hijos, que ellos sean de una influencia positiva en la sociedad. Eso no tiene precio alguno. Pero también es una responsabilidad grande, porque de lo que tú hagas, eso mismo cosecharás. Hay un cántico que se llama el Cántico de Débora, y hay una estrofa de ese cántico que en algún momento de mi vida perforó mi corazón, y yo quiero compartirlo contigo en esta hora, si tú me lo permites. Ahí mismo en el capítulo 5, luego de la libertad, de la victoria que Dios le da, Débora comienza a cantar. Y ahí en el cántico cuenta cómo fue que sucedió, qué fue lo que pasó, qué hizo Dios para libertar a su pueblo, cómo usó a una mujer, cómo se manifestó con poder. Y finalizando el cántico hay algo que quiero traer en esta mañana. Mira lo que dice el versículo 28 del capítulo 5. La mamá de Sisara se asoma en la ventana
Y por entre las celosías a voz se dice: ¿por qué tarda el carro de mi hijo en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Algunas amigas le dicen, y ella misma: ¿acaso será que no halló el botín? Las vestiduras de colores son de Sisara, las vestiduras son para él. ¿Acaso fue que no encontraron el botín? Yo no soy padre, pero soy hijo. Y en este momento quiero hablar a los hijos especialmente. Cuando yo leí esto muchos años atrás, yo me coloqué en el lugar de esa madre. De esa madre que en una ventana, dice el texto, dice la escritura, preguntaba: ¿a qué horas llegará mi hijo? ¿Por qué mi hijo tarda en regresar? ¿Por qué mi hijo tarda en venir? Aquí estoy esperándolo. Pero tú y yo, que conocemos la historia, sabemos que ese hijo nunca iba a regresar. Sabemos que ese hijo ya estaba condenado, estaba perdido. Sabemos que ese hijo estaba a punto de producir el dolor más grande que un ser humano puede tener. Cuando alguien pierde al padre o a la madre, se le llama huérfano. Cuando alguien pierde al esposo o a la esposa, se le llama viudo o viuda. Pero cuando alguien pierde un hijo, es un dolor tan grande que la ciencia no le ha encontrado nombre. No se puede explicar la pérdida de un hijo. Y eso estaba a punto de ocurrir en la mente de la madre de Sisara. Ella guardaba la esperanza de que su hijo regresara, pero su hijo nunca iba a regresar. Nosotros como hijos muchas veces no nos imaginamos el dolor que ocasionamos en la vida de nuestras madres, que sufren a diario, en las elecciones que tomamos de nuestras parejas, en las elecciones que tomamos de nuestra vida. Vamos y creemos que somos independientes, que somos seres individuales. Sí lo somos, pero el hecho de mi individualidad, el hecho de mi independencia, el hecho de que sí tengo mi libertad, esto no me hace a un lado la responsabilidad de hijo que tengo. ¿Cuántas madres hoy hay en la ventana esperando que su hijo regrese a casa? Que se fue, se largó, que está en el mundo, en el pecado, en la promiscuidad, en los vicios y sufre a diario. Y ahí, parada en la ventana de la esperanza, en la ventana del amor, en la ventana del perdón, aguarda en su corazón. Y en esta época el mayor regalo no es una rosa, el mayor regalo no es un jarrón, no es un televisor, el mayor regalo no es un chocolate. El mayor regalo que puede recibir una madre es ver a su hijo venir a casa, ver a su hijo y abrazarlo, ver a su hijo y abrir su corazón, ver a su hijo y sentirse amado y amada. Querido hijo, en este momento hablo para ti. Más que algo material, más que algo tangible, más que algo físico que es importante, no hay como sentir el abrazo de tu madre, no hay como darle alegría. Y cuando hablamos en un sentido espiritual, imagínate el gozo que sentiría tu mamita en este día. Si tú decidieras volver a casa, si decidieras volver a tu iglesia, si decidieras encontrarte nuevamente con Jesús, el corazón de tu madre se alegraría demasiado. Hay muchas madres que han ido a la tumba con ese deseo frustrado. Estuve predicando en algún lugar y luego del bautismo, que el hombre sale del bautisterio, él sale llorando, y yo me acerqué y le dije: ¿qué te pasó? Me mostró su Biblia y ahí había una dedicatoria de su mamá. 11 años atrás había muerto. Y él lloraba y decía: cuánto quisiera que ella viera este momento. Pero infelizmente él estaba siendo nuevo, pero había un dolor en su corazón, porque su mamita había ido al descanso triste y con un dolor también en su vida. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué no darte una oportunidad? Qué maravilloso es que en la tierra nueva podamos estar con nuestros padres, pero qué triste es que podamos no lograrlo. Es por eso que en esta hora, de parte de Dios,
Hoy quiero decirte que hay una ventana que está abierta. Muchos le llamamos la puerta de la gracia. Hoy quiero llamarle la ventana de la gracia. Y hay una madre que está esperando por ti. Yo recuerdo aquella historia de niño. Una historia donde el hombre estaba siendo amenazado. Lo habían amenazado de muerte. Y aquella noche su mamá en el balcón le rogaba y le decía: no te vayas, no te vayas. Se le arrodilló diciéndole: no te vayas. Pero la historia dice que él se fue. Minutos después, aquella madre del dolor profundo y la desesperación colapsó y un infarto acabó con su vida. Cuando hacen el parte médico, la historia médica dice que murió de un infarto. Pero yo hoy puedo afirmar que no murió de un infarto. Murió de la desobediencia de su hijo. Un hijo que no pensó que sus decisiones afectarían emocional y físicamente a sus padres. Hoy en día la historia sigue siendo igual. Hoy en día nuestras decisiones pueden llevar alegría o frustración. Si Sara nunca regresó, el corazón de su madre quedó frustrado para siempre. Pero tú no eres Sara. Tú eres Carlos, eres María, tú eres Juan, eres Pedro, tú eres Luis, eres Miguel. Yo no sé cómo te llamas tú. Tú eres diferente. Ya te has ido, has lastimado mucho el corazón de tu madre. Hoy ha llegado el momento de que te des una oportunidad, de que vuelvas ahí, de que pidas perdón, de que cambies tu vida. Nunca comprenderemos lo triste que es el pecado hasta cuando las estadísticas llegan a nuestra vida. ¿Sabes? Es posible que nuestras madres no sean lo mejor del mundo. Es posible que nos hayan abandonado. No sé cuál sea tu caso, pero por encima de todo tienes que honrarla, porque aún ella podía abortarte, pero no lo hizo. Y si lo intentó, Dios no lo permitió. Así que ella fue el elemento que Dios usó, el medio para traerte a esta tierra. Por encima de todo, todos tus éxitos dependen de ese momento. Todo tiene un comienzo, y tu comienzo fue en el vientre de ella. Podrás haber logrado muchos títulos, cosas en la vida, pero tienes que ir a tu comienzo, a tus orígenes. Y tus orígenes están allí en el vientre de ella. Así que por encima de todo lo que consigas, tienes que honrarle a pesar de todo lo que haya pasado en tu vida, querido. Algo interesante es que una mañana tocaron la puerta y cuando Adán salió a abrir la puerta, ahí estaba alguien con la ropa ensangrentada. Luego llaman a Eva y cuando Eva salió, Eva reconoció que eran las ropas de su hijo. Estaban llenas de sangre. Una madre que sufre la pérdida de un hijo. En ese momento comprendió que la fruta no era tan agradable. En ese momento comprendió que el fruto no era tan codiciable a la vista. En ese momento comprendió que había perdido a sus dos hijos. En ese momento sufrió lo que muchas madres han sufrido hoy. Y quisiera retroceder el tiempo, pero era demasiado tarde. Ese es el pecado. El pecado más temprano que tarde nos alcanza, queridos. Es por eso que cuando Dios te da la oportunidad, tienes que aprovechar el momento. Porque muchas veces las oportunidades se van y no regresan. Y ahí sufrió y experimentó lo que en realidad son las consecuencias nefastas del pecado. Ver con sus propios ojos cómo tiene que enterrar a su hijo y sentir que en el fondo ella es culpable de eso. Lo que tú siembres al final podrás cosecharlo. Así que por favor, querida madre, ¿qué estás sembrando hoy en tu familia? ¿Qué estás sembrando hoy en tus hijos? Discordia, enemistad. ¿Qué estás sembrando hoy? ¿O estás sembrando un altar para el Señor cada día? ¿Estás llevando a tu familia a la presencia de Dios para que la Shekinah y la gloria de Dios se manifieste? Tú no eres débil, tú tienes fortaleza y tú tienes un lugar importante en el hogar. Eres el fundamento, eres esa parte que puede ayudar a que la balanza se equilibre. Junto a la ayuda de tu esposo, juntos podrán hacer muchas cosas. Pero si tu esposo un día no está, tú como madre tienes la capacidad también de hacer muchas cosas por tus hijos. Así que si hay una razón para luchar, son tus hijos. Y hoy también date la oportunidad de no decidir como Eva, sino decidir por la palabra de Dios.
Querido Padre, bendice a todas estas mujeres hermosas. Bendice a todas estas madres guerreras. Aumenta su fortaleza cada día y dales la forma de vencer, las herramientas, y hazles entender que son valiosas para ti. Hoy, en este día especial, te las pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerden, son valiosas para Él. Nos vemos.